Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cocinar una riquísima sopa de arveja. Yo sé que muchos de ustedes no conocen, es por eso que les enseñaré a cocinar esta sopa. ¡Vamos! Estamos aquí cocinando al aire libre en nuestro fogón, para lo cual vamos a usar nuestras ollas de barro. En esta olla de aquí vamos a cocinar la sopa de arveja. Y esto de aquí se utiliza especialmente para tostar. Antes lo usaban para tostar siempre y se llama jeuki. Estoy aquí con las arvejas secas. Antes de decirle los ingredientes, vamos a tostar porque necesitamos que la arveja cueza más antes porque es muy dura. Vamos, tostamos y tostamos. Hicha acá waña alberja hampinta waya acá muscuña kat hirtaña rakiwa naira kata acá heuqe paripta tañapau kat uskuscaña alberjanaka malawitampi hirtaña raki han ratuk hirtaña nehukaja nakanta rakispau. Y es así como las arvejas ya se van tostando y van saltando las arvejas. Solo falta un poquito para que se tueste. Ahora listo, ya tostó y vamos a bajar. Lo que debemos hacer es ponerlo a agua fría. Allá umaru punuscuña junto umaru usknahukaja hanil chultaspati kolokis kaspawa kalberhanaka hichah makims kutim hampintaska wal halber harakichahay. Listo amigos, ya hemos tostado y vamos a meterlo al agua fría. Ya está. Ahora hay que hacerlo cocer. Vamos a hacerlo cocer porque está duro para recién luego meterlo a la sopa. Va a estar cociendo ahí amigos. Tapamos. Ahora sí les voy a decir cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para este plato. Vamos a utilizar papa, tiene que ser muchas papas para que esta sopa tenga sabor. También vamos a utilizar zanahoria, cebolla, la alberja seca, ya les había dicho, tiene que ser más o menos 1 libra. También vamos a usar nuestro charqui y un diente de ajo. Sal vamos a usar al gusto y necesitamos ají molido para hacer nuestra sopa. Vamos a tostar ahora la cebolla con la zanahoria en el sartén. Picamos la cebolla en cuadraditos. Y listo amigos, así. Las zanahorias hemos picado en largo. Vamos a tostar. Listo amigos, ya está tostándose nuestras cebollas. Ahora lo que hacemos es poner el ají molido. Vamos aquí, nos damos este tanto más o menos y vamos a tostarlo con ají. Debemos de poner el ají molido aquí para que tenga más sabor. Y listo. Como pueden ver, nuestra alberja ya está cociendo. Esto. Ahora aquí nuestra agua para la sopa también ya está hirviendo. Vamos a poner las cebollas y zanahorias que hemos tostado. Ahora metemos las papas y lo partimos así.
Ya saben, mientras más papas, más sabor. Sabor, sabor, con más sabor. Ahora vamos a poner nuestro charqui o la carne. Y ponemos nuestro ajo. Listo. Ahora ponemos la sal. Tiene que ser al gusto de cada uno. Y bueno amigos, ya coció nuestra arveja. Vamos a bajarlo para luego pelarlo. Sí, bajamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es poner a cocer nuestra caya, amigos. La caya se hace cocer así. Vamos a poner la caya para acompañar a nuestra sopa. Lo que tenemos que hacer es con paja ponerlo a la olla doblando y lo vamos a poner adentro. Esto se debe poner para que la caya pueda cocer bien y no esté crudo. Después de que ya hemos tapado todo hacia abajo, ponemos el agua. Solo debemos poner tanto, más o menos hemos puesto muy poco, pero si lo ponemos mucho, la caya se va a deshacer. Entonces solo necesitamos que nuestra caya dé un hervor. Ponemos a nuestro fogón y lo que vamos a hacer ahora es poner la caya. Debemos de sacar todo el agua porque estaba remojando, entonces debemos ponerlo ahí, exprimiendo todo el agua. Tal vez se pregunten qué es la caya, pero esta caya está hecho de la oca. Está puesto más de un mes en el río o en el pozo. Luego lo sacamos y se hace pasar con la helada. Después de que hacemos pasar con la helada, se lo hace secar. Y después ya tenemos nuestra riquísima caya. Listo amigos, estamos pelando aquí la arveja. Debemos sacar sus cáscaras y ya hemos acabado. Aquí no están nuestras cáscaras, miren, hemos pelado bastante y le vamos a dar a nuestras queridas ovejas. Ahora vamos a ir a poner a nuestra sopa. Ahora sí vamos a poner, ya hirvió nuestra papa, tenía que más o menos ya estar cocida nuestra papa y recién poner la arveja. La arveja hace rato hicimos cocer más o menos media hora. Ahora sí voy a tapar la tapa y bueno, vamos a esperar a que cuezca, más o menos va a estar cociendo como una hora. Y a ver, vamos a ver nuestra caya. Vean, está cociendo. Y esto tiene que estar media hora, así que aún falta amigos. Y aquí ponemos nuestro puro, este se llama puro amigos, si no conocen. Es bueno, este es de la vaca. Este es de la vaca. Uñañani kum ham khatiskuka. Walisum khatiski. Ukat manka hirtañarakiu. Akam hirtaña. Uñhapam chokehña khatita heu. Uksantarakiwa. Kam ux khatiñapa. Karrat walisuma. Ahora sí amigos, vamos a esperar a que hirva para luego servirlo. Esperemos. Coció, así que vamos a servir. Acá sopa de alberja walisuma humanaka payasip karakim utamanakana. Aniraki payan chamakiti. Chahakam sopa de alberja mistuayaraki. Sumame zapatar mancasi wañani chah. Y estoy aquí en mi comedor que está hecho de un gran árbol. Aquí está ya mi caya, pueden ver, y mi sopa. La verdad es que a mí me encanta la sopa de arveja. Y esto se puede comer hasta sin carne porque es muy rico. Vamos a probar.
Delicioso, amigos. Y es así como yo cocino a mi manera, a mi estilo, amigos. Bueno, suscríbanse al canal, regálenme un like. Chau, chau, chau. Hasta un próximo video. No te lo pierdas. Solo debemos poner es tanto para que cuezca bien. Si no, se va... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Manaka paita arasipka smau utamanakana.